Era nuestro estudio de la vida de Jesús. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? A ver si se acuerdan. ¿Dónde nos quedamos? No, ahí es donde vamos. ¿Dónde nos quedamos? Sí, ¿verdad? Jesús sanó al hijo de un, digamos, un funcionario, ¿verdad? Un siervo del rey, una persona importante. Algo que destacó de ese capítulo que vimos. Hablamos de la fe. ¿Qué dijimos acerca de la fe? O mejor dicho, ¿qué dijo Jesús acerca de la fe? Sí se mencionó la fe y hablamos mucho acerca de la correlación que existe entre la fe y las señales y prodigios. Vimos cómo, por un lado, las señales sirven para cultivar la fe, pero a la misma vez Jesús hace un comentario en contra de los que se rehúsan a creer a menos de que vean señales. No sé si recuerdan qué fue lo que Jesús le dijo al papá después de que él le pidió que sanara al hijo. ¿Cómo? ¿Va a tu casa? No. Sí, antes de eso, ¿qué le dice Jesús al papá? Si no viese señales y prodigios, no creerías. Si no ven señales, ustedes no creen nada. Pero, no obstante, el Señor le dice, regrésate a tu casa, tu hijo vive, ¿verdad? Así es de que estuvimos viendo esa relación que existe entre la fe y las señales. Y hoy vamos a pasar a otra etapa todavía del ministerio de Jesús. Y habíamos visto que Jesús comienza su ministerio en Galilea, ¿verdad? Ahí es donde ocurrió esta sanidad del hijo del oficial. Pero ahora, hermanos, nos vamos a Juan, al capítulo 5, y descubrimos que Jesús, una vez más, sale de viaje. Ahora, quiero leerles esta porción de la Escritura y luego vamos a empezar a examinarlo más a fondo. Juan capítulo 5. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Uno por uno. Sí, después de haber sanado al hijo del oficial del rey, ¿verdad? Entonces, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, este es un relato bastante conocido, ¿verdad? Toma tu lecho y anda. Y el cojo toma su lecho, su cama, y se va a su casa, pero resulta que es día de reposo, y cuando los fariseos lo ven caminando con su lecho, lo regañan. ¿Por qué? Porque no era lícito. ¿Por qué no es lícito, hermana? ¿Qué es lo que estaba haciendo que no es lícito? Estaba supuestamente quebrantando el día de reposo. Ok. O sea, el mandamiento del día de reposo. ¿Y cuál es el acto del hombre que quebranta el día de reposo? ¿Qué hay consecuencias? No. ¿Cuál es el acto del hombre que está quebrantando el día de reposo? Pues está llevando todo su... Está cargando su cama, ¿verdad? Sí. Entonces eso es considerado trabajo. Y en el día de reposo no se permite hacer trabajo. Entonces, de esa manera, a la interpretación de los fariseos, él está quebrantando la ley. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son algunas de los detallitos que están notando en este relato? Es curioso porque cuando sanó al hijo, ahí le dijo al papá, tú no tenías, porque no ves señales y maravillas, crees. Y a ni siquiera sabía quién era. Uh-huh. O sea, ni siquiera tenía fe ni sabía quién era Jesús. Entonces es algo muy drástico el cambio de un milagro al otro milagro. Sí, de hecho vamos a hablar un poco de eso más al rato, porque sí, primero regañó al papá, porque si no ve milagros no cree, y luego llegó con que ni cuenta, y le da la sanidad, ¿verdad? ¿Qué más notaron ustedes acerca de las circunstancias, los personajes? Hermano, dice que cuando el estanque, que bueno, yo siempre lo imaginaba, pues si está el estanque ahí, estaba ahí seguirse el estanque, pues que le costaba, ¿verdad?, moverse pero alguien le gana. Pero no recuerdo quién dijo que había ido para Jerusalén y había visto cómo estaban los estanques. El estanque no estaba nada más así como yo me lo imaginaba que nomás así en la superficie. Ese estanque tenía que bajar, había escalones para abajo, y ahí es donde se hacía lo que tenía que hacerse. Y eso dice que un ángel venía y movía, entonces era como una creencia, ¿bien? de los judíos, no era exactamente que venía un ángel y movía, era una creencia de ellos que se agitaba el agua, y entonces era lo que, por eso, Sí. eso es lo que o sea, ya después alguien me dijo que fue a Jerusalén y miró todo eso. Sí, hay muchos detalles aquí en esta historia que hay que ver con cuidado, porque sí hay detallitos muy, muy curiosos. Primero que nada, vamos a hablar de este asunto de que Jesús regresa a Jerusalén. ¿Por qué regresó a Jerusalén? ¿Qué había? Una fiesta. Ahora, aquí es donde la cronología del ministerio de Jesús se pone interesante, porque nosotros de cajón decimos que el ministerio de Jesús duró ¿cuánto tiempo? 3 y medio. 3 años, 3 años y medio quizás. Esa idea de que el ministerio de Jesús duró 3 años o 3 años y medio se basa en el hecho que el Evangelio de Juan
nos dice 3 veces que Jesús fue a la Pascua en Jerusalén. En eso se basa. Ahora, Pero el registro, eso es lo que se registra. bueno, eso es lo que Juan dice, que en 3 ocasiones Jesús fue a Jerusalén a la Pascua. Ahora, si nosotros miramos 3 Pascuas, el tiempo que uno va a 3 Pascuas puede ser poquitito más de 2 años o puede ser casi 4 años, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el tiempo en el que se supone que Jesús estuvo ministrando. Ahora, eso es, si damos por hecho que las 3 veces que Juan dice que él fue a la Pascua fueron 3 ocasiones diferentes. Porque es posible, de la manera que escribe Juan, que 1 o 2 de esas fueron en la misma ocasión. También supone que esta ocasión no es una Pascua, porque aquí no dice que era la Pascua, O en una fiesta. pero dice que era una fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? ¿Quién sabe? Pero si esta era una Pascua, quiere decir que Jesús fue 4 Pascuas a Jerusalén en el Evangelio de Juan, y eso quiere decir que el ministerio de Jesús pudo durar 3 o 4 años en vez de 2 o 3. No es un asunto muy importante. Son detallitos acerca de la cronología o de la historia del ministerio de Jesús que vale la pena tomar en cuenta. Pero sí tenemos estas 3 visitas a Jerusalén para la Pascua que Juan nos marca. Ahora, si esta también es una Pascua, sería la segunda de 4 ocasiones. Ahora, si se trata de otra fiesta de los judíos, es posible que Juan se está refiriendo a una fiesta como, por ejemplo, el Purim o la fiesta de los tabernáculos. Estas serían fiestas menos atendidas que la Pascua o que Pentecostés, por ejemplo. Sí eran fiestas nacionales, pero no tanta gente acudía a Jerusalén para esas fiestas. Pero Jesús ahí está. Por X razón, Jesús ahí está en esa ocasión para esa fiesta. Ahora, Juan nos pinta el escenario en una parte en particular de Jerusalén. Ahorita la hermana estaba comentando acerca de esto. Este estanque era uno en particular y Juan nos describe este estanque. ¿Qué sabemos acerca de este estanque? Estaba cerca de la puerta de las ovejas. Cerca de la puerta de las ovejas. ¿Qué más? Descendía un ángel y agitaba el agua. ¿Qué más sabemos del estanque? ¿Cómo se llama? No, es un estanque. ¿Cómo se llama el estanque? Se llama Betesda, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Que tenía 5 pórticos. 5 pórticos. Entonces, cuando estamos hablando de pórticos, estamos hablando de un patio. Imagínense un patio que está techado y tiene 5 como columnas, ¿verdad? Y el patio está debajo del techo, probablemente, ¿verdad? O enseguida de este pórtico. ¿Qué más sabemos? Estaba lleno de gente, de enfermos. Ok, estaba lleno de enfermos, otra vez por este asunto del ángel que agitaba el agua. Este nombre, Betesda, significa casa de la misericordia. Tiene sentido, ¿verdad? Si ahí es donde la gente enferma va para recibir sanidad, ¿verdad? Tiene sentido. Eso significa el nombre Betesda. Se han hallado ruinas cerca del templo, al norte del templo, donde existen 2 estanques gemelos con lo que parecen ser los vestigios de 5 columnas. Posiblemente ahí sea donde estaba este estanque en el tiempo de Jesús. Y
el versículo 4 nos da algo bien interesante, algo muy peculiar. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, ese es un pasaje muy peculiar. Muy peculiar. Como que había una alberca, básicamente, y que de vez en cuando bajaba un ángel y agitaba el agua, y el primero que bajara el agua quedaba sano. No tenemos ningún antecedente de eso en ninguna parte de la Biblia. ¿De dónde viene esta idea de que un ángel viene y hace sanidades por medio de agitar el agua? Es un pasaje muy peculiar. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Algunos creen, y les voy a decir por qué, que esto es algo que se añadió a la escritura para explicar por qué la gente estaba ahí, por qué la gente enferma y los inválidos y los ciegos, por qué ellos estaban ahí y esperaban sanidad. Y la explicación es porque existía una leyenda o algo, alguien contó la idea de que de vez en cuando bajaba un ángel. Ahora, ¿por qué es esta explicación? Bueno, una de las razones es porque esta parte del texto no está en los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Aparecen manuscritos más recientes. Parece ser que en algún tiempo, alguno de los escribas, copiando las escrituras, se dio cuenta, es que nadie entiende por qué la gente estaba ahí en esa alberca esperando sanidad. Y alguien que sabía la razón escribió, y lo que muchas veces pasa no es de que lo añaden al texto. Los escribas lo que hacían muchas veces era que en los márgenes del papel ponían notas. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense que ustedes agarran su Biblia y ponen una notita ahí en el margen para explicar alguna cosa. Pues la siguiente persona que copia a veces pone la nota dentro del texto. Y de ahí es como nosotros tenemos esta explicación de que está el estanque y por qué está toda la gente enferma ahí. ¿Qué tiene de especial este estanque? Pues es que se creía, o a lo mejor es algo que realmente sucedía, no sabemos, ¿verdad? Si realmente sucedía o si simple y sencillamente es algo que la gente creía que sucedía. El texto en realidad no nos dice, cuando Juan nos relata, él no dice que eso es lo que pasaba. La idea es que eso es lo que la gente creía que pasaba. Así es de que él está explicando por qué la gente está rodeando el estanque. Ahora, ¿qué dice este escenario de las personas que están ahí? Imagínense ustedes el estanque, una pila de agua y montones de personas enfermas rodeando la piscina. ¿Qué dice eso acerca de las personas que están ahí? Los que tienen fe, ¿no? Que tienen fe. Una, que tienen fe. Tienen la esperanza de recibir sanidad. ¿Qué más dice acerca de estas personas? Que no tenían los recursos suficientes quizá para ir a un doctor o tener acceso a la medicina o algo. O quizás no había remedio, No había también remedio. ¿verdad? Aunque tuvieran, ya ven, la mujer con el flujo de sangre tenía recursos, los gastó todos y de todas maneras no recibió sanidad. Una muestra que eran personas de fe. Segundo, muestra que eran personas desesperadas. Ya cuando abandonas la casa y nomás te pasas todo el tiempo ahí, porque es tu última, 38 años enfermo, no sabemos si los 38 años ahí en el estanque, pero 38 años enfermo, es como ya cuando llegas a ese grado de desesperación, pues ahí vives, ahí te quedas con la esperanza, uno, de que baje el ángel,
2, que tú seas el primero que baja, ¿verdad? Ajá. O que lo avienten. Sí, hermana. Y yo he oído decir que hay personas que van a ciertos lugares donde dicen que son aguas curativas. Y es posible que en el mínimo de los casos este estanque haya tenido esa fama, de que eran aguas que tienen ciertas cualidades, y eso es algo muy, muy natural. Hay aguas termales que son terapéuticas. Hay aguas de diferentes circunstancias que tienen cualidades, ciertas propiedades que contribuyen a la salud. No tiene nada de controversial eso, pero la idea de que causaba sanidades, eso ya es algo extraordinario, ¿verdad? Exacto. Eso es más que simplemente la expectativa de aguas termales o algo así, ¿verdad? O con ciertos minerales, ¿verdad? Hermano, ahí es donde dice o sea, no dicen que lo veían, ¿verdad? O sí lo veían. ¿Qué? Ángel. No dice, No lo veían, pero se movía el agua. no dice, nomás dice que un ángel descendía y agitaba el agua. Ahora, puede ser, bueno, las explicaciones abundan de qué significa esta idea de que un ángel descendía y agitaba el agua. El punto es de que la gente creía que podías correr con la suerte de ser la primera persona porque de hecho hasta eso como que le da un aire sobrenatural, nada más la primera persona. No es de que de repente las aguas algo tenían y todos los que entraban sanaban, era nada más la primera persona. O sea, era algo, sí, algo muy peculiar. Entonces vamos a ver el incidente. Vamos a verlo cronológicamente viendo estos detalles. Primero, Jesús se acercó al enfermo. Noten eso. Luego le preguntó si quería ser sanado. El enfermo, cuando responde a Jesús, si se dieron cuenta, es como, yo tengo este chiste con Ana, porque a veces le hago una pregunta y me empieza a contar, pero no me contesta la pregunta. Y lo le digo, sí, pero eso no es lo que pregunté. Y así me imagino a Jesús con este paralítico. ¿Quiere ser sano? Pues es que cuando se agita el agua, yo quiero, pero no hay, y luego a lo mejor alguien me gana. Sí, pero ¿quiere ser sano? ¿Sí me explico? O sea, cuando el enfermo le está respondiendo a Jesús, él todavía está pensando en el estanque como el medio de sanidad, no está pensando en Jesús, él está pensando en el estanque. Entonces, Jesús sana al hombre y resulta que lo hace en un sábado, en un día de reposo. Y luego Jesús le dice que cargue su camilla y se vaya a su casa. ¿Ok? Después de esto, los fariseos sorprenden al hombre caminando por la calle con su camilla y lo reprenden por estar cargando su camilla en día de reposo. Y la respuesta de él es apuntar el dedo a Jesús, que por cierto es lo que yo hubiera hecho también. Ustedes serán muy importantes, pero el que me sanó me dijo que me llevara a mi cama. Si yo llevo 38 años paralítico y alguien me sana, yo hago lo que me digan. No me importa. Entonces él señaló a Jesús. Poco después Jesús se encuentra con el enfermo sanado en el templo y le advierte contra el pecado. Qué curioso. Y el inválido informa a los judíos que es Jesús quien lo sanó. Después los judíos cuestionan a Jesús por haber curado a alguien en sábado. Ok, bueno, ya que repasamos todo eso, díganme ustedes, ¿qué cosas faltan en esta historia? ¿Qué elementos
esperamos ver en una historia de sanidad que no se encuentran en este relato? Que inmediatamente Jesús no le dijo a él, no peques más, Ok, ¿verdad? ok. Y bueno, anteriormente, hermano, cuando le preguntó que si quiere ser sano, yo creo que a lo mejor con la esperanza de que Jesús le dijera, pues yo te acompaño el día, sí. Ajá, O sea, porque no tengo quién. sí. O sea, como diciendo, sugiriéndole, ¿tú me ayudarías? Ajá, Bueno, ok. ¿Qué más falta en esta historia? Que esta persona no conocía a Jesús Ok, él no lo conoce. y No había oído de él. había oído de él porque no sabía que lo podía sanar. Ujú. Sí, de hecho cuando le preguntaron quién te sanó, no supo ni quién. Entonces no había fe. Es que en ese Oh. tiempo nomás los ojos estaban puestos en el lago, en el estanque. Ajá. ¿Sabe qué? Se me hace que es buen punto, a lo mejor ni siquiera lo volteé a ver, ¿verdad? Estaba en el suelo y a lo mejor ni siquiera volteó a ver a Jesús, ¿verdad? Pues no ni eso era su interés de él, estar en el estanque. Ajá, sí. Como cuando están pescando, están viendo el río nomás, pero no voltean para los... Ajá. La guitarra. ¿Qué más notan ustedes que falta en esta historia? Pues donde le dice, Jesús también dice, vete, no peques más. Ujú. Tus pecados son perdonados, Ok, vete y no peques más. ok. Fíjense bien. 1. Falta la fe del enfermo. ¿Sí? Un elemento muy principal. Sí, falta la fe del inválido. Aunque tuviera la fe suficiente para ir al estanque, no expresa fe en Jesús. Otra vez, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y en vez de responderle a Jesús, le explica por qué no ha podido bajar al estanque. De hecho, ni siquiera sabía quién era Jesús, aún después de haber sido sanado. Fíjense en eso. Una cosa es no saber quién es Jesús antes de la sanidad, pero después de la sanidad ni siquiera le preguntas su nombre. Qué interesante. Otra cosa que falta aquí, una petición. El inválido nunca le pidió a Jesús que lo sanara. De hecho, es Jesús quien fue con él y le ofreció la sanidad. Yo no sé si hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento, quizás haya uno o dos más, pero no se me vienen a la mente ejemplos donde Jesús, sin que se le pida, haya hecho sanidades. La mujer del flujo de sangre. Ella lo buscó a él. Ajá. Sí, ella sí tenía fe, hermano. Ella tenía fe y ella buscó el milagro. Sí, porque nomás dijo con una tocada de Ujú. su manto se le sana. Sí, hermana. En este caso, si él no pidió que lo sanara y Jesús fue el que se ofreció, me imagino que Jesús quería hacer una señal. Ok. Y es lo que vamos a ver ahorita, de qué es lo que está pasando por la mente de Jesús. ¿Por qué hace eso si nadie se lo pidió? Otra cosa que falta en esa historia son más milagros. Juan dice que que el estanque estaba rodeada de multitud de personas que sufrían diversas enfermedades debilitantes, pero ninguna de ellas fue sanada, más que este hombre. Y la semana pasada, creo que la semana pasada les comentaba yo este asunto de las personas que no creen en los dones del Espíritu Santo, las personas que no creen en los milagros. Siempre lanzan este reto, pues a ver, los que dicen que existe el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos? Pues porque ese nunca ha sido el punto. Ni siquiera Jesús sanó a todos. Estaba rodeado de personas enfermas y Jesús no los sanó. Nada más sanó a un hombre que no le pidió el milagro. Entonces, eso es algo peculiar. Muchas veces cuando Jesús hace milagros es porque solamente hay una persona pidiendo el milagro, o cuando hay muchas personas, nos dicen las Escrituras que sanó a
todas las personas, ¿verdad? Todo el mundo traía a sus enfermos y sanó a muchas personas, ¿verdad? Cosas así. En este caso, había necesidad y Jesús no sanó a nadie más, solamente a este hombre. Quizá la suegra de Pedro, hermano. Puede ser, pero yo pensaría que a lo mejor Pedro pidió por ella. Y en los paralíticos. Digo, que lo metieron por el techo también. Pero igual, los amigos están buscando a Jesús. Entonces, es posible, no sé, ¿verdad? Pero sin que haya una petición ni intercesión de nadie, Jesús por su propia voluntad, tomó la decisión de sanar a este hombre. ¿Cómo lo escogió? ¿Quién sabe? Había muchos enfermos y nomás escogió a este. Lo desesperado atrás, que no podíamos meterse. Puede ser. Y lo último que yo voy a proponer que falta aquí es alguna enseñanza teológica o moral. Incluso con el oficial, Jesús hizo una declaración importante sobre la necesidad de milagros para fortalecer la fe. Jesús solo menciona el pecado al inválido cuando se lo encuentra después, la segunda ocasión, y posiblemente solamente como pretexto para propiciar un encuentro con los judíos. ¿Sí me explico? Normalmente cuando Jesús hace un milagro, el milagro viene junto con una enseñanza teológica. En el caso del papá con el hijo enfermo, la simple declaración, si no vieras milagros, no creerías. Esa es una enseñanza teológica. Cuando el Señor Jesús le dice a alguien, vete, hágase conforme has creído, esa es una enseñanza teológica, ¿verdad? Cuando el paralítico es metido por el techo de la casa, dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? En este caso, no hay nada de eso. Simplemente le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Fue todo. No hay enseñanza, no hay nada moral, no hay petición, no hay fe del paralítico, no hay nada de estos elementos que normalmente vemos en los milagros de Jesús. Lo cual nos lleva a este asunto de el segundo encuentro que Jesús tiene con el paralítico. Porque el paralítico no pudo identificar a Jesús cuando los fariseos investigaron por qué estaba cargando su lecho. Jesús se topa otra vez con el paralítico después de haber sido sanado y le dice, no peques más, no sea que algo peor te suceda. Y eso bastó para que el paralítico ya pudiera identificar a Jesús y le fuera con el chisme a los fariseos, ¿verdad? Cuando tengan duda de las intenciones de alguien en lo que están haciendo, vean el resultado. Vean el resultado de las acciones para descubrir la intención de las acciones. Ningún aspecto de esta narración escapó el control de Jesús. Todo lo que pasó desde el principio hasta el fin está en el control de Jesús. ¿Sí me explico? En ningún momento alguien más intervino para causar los eventos. Nada se salió de control. Nada. Me refiero a que hay ocasiones, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. Eso estaba fuera del control de Jesús. Ella, sin avisar, sin hablar, ella se metió y tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Y entonces él reacciona. Yo percibí que salió poder de mí. Jesús reacciona. O Jesús recibe la petición de alguien y él responde. En este caso, desde principio a fin, Jesús está en control de todo lo que sucedió en la historia. Los dos encuentros con el enfermo fueron iniciados por Jesús.
Esto fue lo que condujo a la confrontación que probablemente Jesús quería tener con los fariseos. Es sábado. Obviamente Jesús sabe que es sábado. Va a un lugar donde él sabe que va a encontrar gente paralítica, ciega, lo que sea. Y Jesús, de todos los que están ahí enfermos, ¿a quién escoge para ir a sanar? A un paralítico, no a un ciego, no a un leproso, no a un sordo, nada de eso. Va con un paralítico y quiero pensar, no sé, estoy especulando, pero quiero pensar que fue y encontró al que, mira, este tiene una cama. Ese es. Entonces lo sana y le dice, llévate tu cama. Sabiendo exactamente lo que eso iba a provocar. ¿Sí me explico? Porque nomás sanó a una persona. ¿Por qué no sanó a alguien que no tenía nada que cargar? ¿Por qué no sanó a una persona que pudo haberse simplemente ido a su casa sin causar ninguna controversia? Escogió justamente al que tenía una cama que cargar para que cuando estuviera caminando causara una controversia. Y como no pudo identificar a Jesús la primera vez, Jesús se encargó de topárselo otra vez y de decirle algo para que lo pudiera identificar. ¿Para qué? Para que tuviera este confrontamiento con los fariseos. Hermano, yo lo relaciono. ¿Andé? No. El ciego como quiera podía caminar. Ajá. O sea, pero el paralítico, él estaba tirado. Ujú. Eso fue lo impactante, lo más interesante que el Señor hizo con él. Porque Ujú. no podía ir hasta allá. Ajá. Esa es la diferencia. Y el paralítico, yo veo que en vez de irse para otro lado con su familia o algo, bueno, lo encontró en el templo. Sí. Y que qué bueno que lo halló en el templo, ¿verdad? Seguramente fue porque como paralítico, Como agradecimiento, ¿qué? seguramente fue a ofrecer sacrificio, a orar, no sé. Habíamos visto que era una persona de fe, claramente. Si está en el estanque es porque es una persona de fe, aunque no tenía fe en Jesús. Era una persona de fe. Ahora que ha sido sanado, lo más lógico es ir al templo y ofrecer un sacrificio, presentarse con los sacerdotes, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense bien. Los judíos cuestionan la autoridad de Jesús por haber violado las normas del día de reposo y están basándose en la tradición y no necesariamente en la ley mosaica. Jesús, cuando responde a este reto de los fariseos, responde que el Padre Celestial es su fuente de autoridad. En otras palabras, oye, ¿tú qué derecho tienes de violar el día de reposo? Pues mi Padre hasta el día de hoy trabaja, así que yo también. ¿Ok? Ahora, este plan pone a los judíos a la defensiva y enmarca el debate sobre la autoridad y la identidad de Jesús. No es nada más porque sí. Yo creo que cuando Jesús escogió específicamente a este paralítico, específicamente en sábado, para sanarlo, y le dice que se lleve su lecho, era específicamente para crear controversia con los fariseos, no por deporte, sino para establecer la autoridad que tiene Jesús sobre el día de reposo, para afirmar abiertamente su origen divino. Si él afirma abiertamente un origen divino, si él simplemente se parara en medio del templo y dijera, yo soy el Hijo de Dios,
Si él se parara en medio del templo y dijera, yo tengo autoridad porque mi padre me ha dado autoridad, así nomás porque sí, uno, lo hubieran rechazado automáticamente, o lo hubieran tachado de loco, o en el peor de los casos, lo hubieran apedreado por blasfemar y hacerse igual a Dios. En cambio, la manera que él lo hizo les presenta un reto difícil a los fariseos. Sanó a un paralítico de 38 años. Es como lo que pasa en el libro de los Hechos, ¿verdad? Con los apóstoles, cuando ellos sanaron al paralítico que estaba en la Hermosa. ¿Qué dicen los sumos sacerdotes? Que una gran obra ha sido hecha, no se puede negar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le respondemos a esto cuando es bien evidente que algo sobrenatural ha ocurrido? ¿Ok? Si vemos la trayectoria de Jesús durante estos primeros capítulos que estamos viendo, Jesús ha estado lanzando un reto sistemáticamente en diferentes frentes. O pudiéramos decir, está declarando la guerra en diferentes áreas. Por uno, está lanzando un reto a las autoridades del templo, que vendrían siendo principalmente los saduceos, la clase política. Eso lo vimos con la purificación del templo, ¿verdad? También está lanzando un reto contra la secta samaritana. Cuando él se encuentra con la mujer y corrige su doctrina y su interpretación de la historia, está lanzando un reto contra la secta de los samaritanos. Está lanzando un reto hacia la población en general, en la manera en que se mostró con el funcionario o con el siervo del rey, demandando que la gente tenga una fe genuina. Aparentemente, cuando Jesús dice que Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, una de las cosas que nos está indicando es de que sí, las ovejas de Israel están perdidas y están regadas por todas partes. Tenemos todas estas áreas de error. El fariseísmo, el samaritanismo, ¿verdad? Los saduceos y su corrupción política en el templo y todo lo demás. Entonces Jesús, en el relato que Juan nos está dando, sistemáticamente está atacando todos estos sistemas diferentes. Y el punto al que yo quiero llegar con esta historia es que esta es la historia de hoy. El cristianismo afirma, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, que fue crucificado, sepultado y que al tercer día resucitó. Nosotros creemos que porque Jesús resucitó, eso quiere decir que hay vida después de la muerte y que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Una declaración así de dramática demanda una respuesta. Entonces, por ejemplo, los ateos, la gente que se opone al Evangelio, tiene que explicar una alternativa a lo que el cristianismo enseña. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que Jesús murió y resucitó al tercer día y que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Cualquiera que no crea eso tiene que responder a todo lo que Jesús hizo. ¿Ok? Si acaso es falso lo que nosotros estamos enseñando, entonces nosotros tenemos que reformarnos. Pero si la evidencia muestra que es verdad, los que se oponen tienen que cambiar. Y lo que yo quiero señalarles, hermanos, es de que para que Jesús pudiera plantear ese reto, Él tuvo que provocar las condiciones. Preparar el
preparar el escenario muy intencionalmente. Jesús no se quedó sentado esperando a ver si alguien le preguntaba si él era el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? En otras palabras, hay que ir a la ofensiva. Jesús provocó cada elemento de esta narrativa hasta llegar al punto del conflicto con los fariseos, donde él entonces dice, mi Padre es el que me da la autoridad. Entonces, ¿qué? El Señor siempre ha provocado así, ¿no? Sí, Siempre. sí. Entonces, sus sanidades en sábado, por ejemplo, Jesús no se detiene porque causa controversia. Al contrario, Él quiere la controversia porque eso da la oportunidad de que Él se identifique como el Hijo de Dios. Entonces, eso es en contra de lo que nuestra cultura nos dice hoy en día. Hoy en día la cultura nuestra nos dice, no hables de religión, porque eso causa controversia. Sí, es el punto. El punto es la controversia. Es importante porque las consecuencias de esta conversación son eternas. Hay un himno que un hermano allá en Amarillo siempre pedía cuando estábamos en los cultos. A lo mejor ustedes lo saben, tú nunca hablaste a mí de él. No sé si lo hayan oído ese himno. Tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste de su amor, ya sabías que andaba mal. Tararararara. Es la historia de una persona que se va al infierno porque un conocido que era cristiano nunca le dio el evangelio. ¿Por qué? Porque es controversial. Sí es controversial. Y se perdió. El punto es, hermanos, que debemos de recibir el ejemplo de Jesús y provocar esas situaciones donde nosotros podemos mostrar la verdad del evangelio. ¿Sí? O sea, buscar la oportunidad. Buscarla y a veces hasta provocarla. Sí. Para que nos den, ¿verdad? Ojalá que no llegue a eso, pero Estamos expuestos a eso. estamos expuestos, sí. Yo, hermano, no es porque yo quiera ponerme de ejemplo, pero en algunas ocasiones yo ¿cómo se dice? Aprovechado algunas situaciones. Y en San Antonio una vez, una señora estaba diciendo, ay, qué caro está esto, ay, qué cara, ahí en la frutería. Y luego le dije, pues tenga cuidado, dile gracias a Dios que tiene con qué comprar y que hay fruta. Y porque va a venir el tiempo que no va a haber nada. Ajá. Y ahí es cuando el Señor se va a manifestar y va a llevar a su pueblo. Y ahí empecé a hablar del Evangelio. Y se quedó la señora, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, dele gracias a Dios que los estantes están llenos y que tiene con qué, aunque esté caro, tiene que comprar uno, ¿verdad? Y digo, es una oportunidad que uno puede lograr, ¿verdad? Sí. Hermano López, Muchas como cosas. no miren el reloj, no siguen. Tan buena que está. Y hermano, ¿usted por qué vive aquí cerquita? Pero por no vivo bien lejos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Hermano, yo le voy a hacer una pregunta Dígame. directa. En el caso ahorita, en la actualidad, adelántelo ahorita, en los tiempos de Jesús hablaba directamente como el paralítico. Hoy en la actualidad, ¿cómo lo relacionaría usted o cómo lo explicaría usted? Ya no tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Un caso como así, ¿cómo lo relacionaría usted o cómo lo explicaría usted para... Más bien, ¿cómo Yo- le haríamos? ¿Cómo le haríamos más bien? Pues tenemos que Yo- buscarnos de la vergüenza. Yo creo que es muy útil el ejemplo, yo creo que es muy útil el ejemplo del apóstol Pablo cuando él estaba en Atenas. Él examinó su ambiente y formuló una manera de presentar el evangelio de manera que fuera recibido. Sí, no, el hecho de que la controversia puede ser útil no quiere decir que la manera de llevar el evangelio es agarrando a la gente a bibliazos. No es el punto. El chiste es que
la cosmovisión cristiana, por muy bonito que lo presente, va a causar controversia. El chiste no es que haya conflicto necesariamente, pero sí que haya el choque de cosmovisiones para entonces presentar la evidencia del evangelio. Entonces varía, hermano. Depende de las circunstancias, depende de la persona, qué tan receptivos están para recibir el evangelio o qué tan cerrados están. Y la otra cosa es que suena mal decirlo, pero no hay ninguna garantía que el evangelio siempre va a prevalecer en cada persona. No es cierto que si nosotros, si tan solo encontráramos la fórmula correcta para presentarlo, siempre tendría efecto el evangelio. La verdad es de que tenemos corazones malos y hay personas que aún conociendo la verdad, la van a rechazar. La parábola del sembrador. Correcto, ¿sí? Hermana. Yo he conocido personas que, por ejemplo, no les hablan del Señor y en ese momento nos reciben, pasa el tiempo y los encuentran y te los encuentran en la iglesia y sí vinieron a los pies del Señor. Sí. La semilla se siembra, otros la riegan y está la cosecha. Correcto. Y tenemos que tener la humildad de reconocer que a lo mejor a mí nada más me toca plantar y no me toca cosechar. Es muy posible. A mí me ha pasado eso más recientemente con un compañero del trabajo. Yo lo invité a comer y le compartí el evangelio y me escuchó muy respetuosamente y al final de la conversación me dijo: gracias por la comida, se me hizo muy interesante tu plática, pero no es lo mío. No quiero ser cristiano, no me interesa y aquí no sé trabajar. Así, y o sea, me lo dijo en muy buena onda, Muy directo. pero sí, muy directo. Dije, bueno, yo intenté, ya es entre él y Dios. Un par de años después me habló por teléfono, ya no trabajábamos juntos, pero me habló por otro asunto. Y al final de la llamada me dice: por cierto, y si ya soy de los tuyos. O no, me dijo: ya soy igual que tú. Y yo dije: chis, mira, brincos dieras. Dice: no, ya soy cristiano. Ok. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe, verdad? Pero, y qué bueno es cuando nos damos cuenta. Muchas veces ni nos vamos a dar cuenta que alguien más siguió regando esa misma semilla. Hermano, una pregunta así muy directa, como dice usted. Hermano, ¿por qué no todos los cristianos tenemos ese interés o ese impulso o ese, ¿cómo se dice? No todo se nos da de hablar de la palabra, de presentar el evangelio. ¿Sí me explico? Uh-huh. No todos tenemos eso. ¿Por qué, hermano? Si debe de ser así. Claro, no vamos a convertirnos en unos evangelistas, pero debemos de compartir cuando hay la oportunidad. Uh-huh. Y a veces se nos llega la oportunidad, hermano, y no lo hacemos. Sí. No lo hacemos. O se nos hace más fácil invitar a la iglesia. Te invito a la iglesia y ya cree uno que ya nomás llevándolos a la iglesia, ya uno hasta ahí llegó. Y ya, ¿verdad? Yo le digo porque hace muchos años yo invitaba a una, y nunca le hablé del evangelio, porque pues yo estaba de muchacha, ¿verdad? Invité a una amiga a la iglesia, la llevaba, iba conmigo los jóvenes y todo, pero nunca así directamente. Uh-huh. Y entonces ya pasaron los años, ya me casó ella, cada quien por su rumbo. Y entonces nos volvimos a ver, quizá como en unos 7 años, yo creo. Y ella se había casado con un predicador. Y entonces fuimos a la iglesia de ella. Y luego ella le dijo a la hermana, a una hermana me presentó con una hermana: mire, hermana, por ella, o sea, conocía a Jesucristo. Ella me habló de Jesucristo. Ella, o sea, más bien la encaminé, no sé.
Pero dije yo, pues yo nunca le hablé, pero ella me presentó Ujú. los hechos. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, digo, pero yo, no es que me ponga de ejemplo, hermano, pero a veces me desespero, hermano, ¿por qué no podemos todos presentar el evangelio? Pues hay muchas razones. Una es porque todos somos diferentes y simple y sencillamente hay aspectos de la vida cristiana que para unos son más difíciles que otras. Hay algunos que batallan mucho para orar, otros batallan mucho para evangelizar, otros batallan... O sea, somos diferentes. La otra cosa es, hemos dependido mucho de la iglesia como institución y se ha formado la idea de que todo lo que es labor ministerial le corresponde a ministros profesionales. Y es un modelo erróneo de la iglesia. Porque ¿cómo hacían antes, hermano? ¿Cómo se propagó el evangelio? Bueno, es que la manera en que la iglesia creció es de que no se hablaba tanto de la iglesia y no se hablaba de los cultos. Lo que se hablaba era que somos discípulos. Y el discipulado cristiano implica, por definición, implica hacer más discípulos. Entonces, es parte natural de ser un discípulo el hacer más discípulos. Eso es lo que nos falta. Y a través de los últimos, pues muchos años, siglos incluso, la idea es, ser cristiano significa que yo voy y apoyo en una iglesia y la iglesia se encarga de hacer crecer el reino. Pero ese modelo tiene deficiencias. Porque las ovejas producen ovejas. Sí, El pastor no produce las ovejas. correcto. Las ovejas se están reproduciendo solas. Y a veces nosotros fallamos en reproducir las ovejas. Sí. Algo más. Ya nos pasamos poquito, pero estuvo bueno. Vamos a orar y luego nos despedimos.